Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo... Señor Feijóo, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo, señoría. Mire, no sé muy bien, o sea, un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente en 10 días las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce, se desconoce. Y en tercer lugar, señoría, el insulto, mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno, señoría? El Gobierno ha propuesto una quita de la deuda para aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas. El Gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el Gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Después el señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas. ¿Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación? Señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Exigimos un gobierno comprometido con las causas sociales y, por ejemplo, esta semana que estamos empezando el curso educativo, 2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a nuestros jóvenes. Exigimos un gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario, y este gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Señoría, exigimos y, por supuesto, hacemos lo que exigíamos entonces. ¿Cuánto dinero de los españoles se funde usted en promover y mantener la inmigración ilegal, en subvencionar a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, en transportarlos, repartirlos y alojarlos en hoteles por toda la península cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones ni tienen acceso a la vivienda, en su manutención permanente cuando los españoles miran al céntimo la lista de la compra, en su atención sanitaria universal cuando los españoles padecen listas de espera? Es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA que pagar a un anciano español en una residencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión? Por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, les recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado. Señora presidenta, la violencia machista que ustedes niegan, con independencia de que sea un extranjero o un nacional, cuenta con la absoluta condena del Gobierno y de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La violencia machista.
Se lo dije en uno de los debates, señoría, usted no odia a los extranjeros. Su discurso es un discurso interesado contra los extranjeros, porque en el mes de julio usted recibió una subvención, una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros, al cual usted no ha hecho ningún tipo de asco, señoría. ¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo, el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo? Pero vayamos al dato, señoría. Mire, durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales. Por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares. Durante este año, señoría, nosotros hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país, señoría? Nosotros tenemos un problema serio. Tenemos un problema que se llama reto demográfico. Las proyecciones demográficas de nuestro país sitúan, si no hacemos nada, de aquí a 25 años, en nuestro país con una fuerza laboral 4 millones inferior a la que tenemos ahora mismo. ¿Eso qué implicaría en términos económicos? Implica, en primer lugar, que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1% y, por tanto, dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad, la educación o también las políticas de vivienda. Tenemos dos opciones para responder a ese invierno demográfico. Por un lado, las políticas de natalidad. Ayer convalidamos el Real Decreto Ley sobre permisos y ustedes se abstuvieron. Pero si es que ustedes no quieren ni migrantes ni tampoco quieren políticas de natalidad. Ustedes lo único que quieren es pobreza. Pobreza para nuestro país. En fin, no tengo mucho más tiempo, pero le voy a decir una cosa. La opción de nuestra sociedad es o ser prósperos y por tanto abiertos o ser pobres y por tanto cerrados. ¿Qué es lo que usted... Señor presidente, ¿qué piensa hacer lo que resta de legislatura? Señor Rufián, pues cumplir con los acuerdos de investidura y cumplir, lógicamente, con lo que me comprometí con los españoles. Yo creo que ahí están los datos, en economía, en empleo. Evidentemente existen todavía dificultades, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, pero creo que España, si uno se compara con lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo, es un ejemplo de desarrollo económico, de prosperidad, de lucha contra la desigualdad y por causas, además, que creo que merece la pena luchar, como es, por ejemplo, el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. Señor presidente, usted ha hecho cosas estos días que están bien. Usted ha dicho que hay jueces en este país que hacen política. Eso está bien. En Alsasu se lo agradecen, ya me entiende. Y en Cataluña también se lo agradecen. ¿Está bien? Sí, llega tarde. Y sobre todo después de que ustedes se repartieran los jueces en el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Otra cosa que ha hecho usted bien, pero que llega tarde, es decir que en Israel perpetra un genocidio y romper con Israel. Pero claro, ustedes vilipendiaron a una ministra que hace 2 años ya lo decía, Yone Belarra. De hecho, yo recuerdo al señor Álvarez diciéndonos a algunos de nosotros y de nosotras aquello de no seáis más palestinos que los palestinos. Así que ustedes llegan tarde, pero está bien. Lo que le pido es que no llegue tarde a un par de cosas en lo que queda de legislatura, básicamente porque esta gente está ya en 200 escaños en perspectiva de voto. La primera es financiación. Financiación. Este país está mal financiado autonómicamente y hay gente poco sospechosa como Chimo Puig, que ya lo dijo, un tal Feijóo, cuando era presidente de Galicia. Cuando lo dice según qué presidente de comunidad autónoma que este país está mal financiado autonómicamente, pues no pasa nada. Cuando lo dice un catalán, es egoísmo. Las 3 comunidades autónomas peor financiadas son gobernadas por el Partido Popular: Galicia, País Valencià y Andalucía. Yo lo que le pido es que lo haga, Y 2, vivienda. Yo le escuché hace poco una entrevista diciendo que esta era la legislatura de la vivienda. Pues no se nota. En Madrid y en Barcelona ha subido la vivienda un 88 y un 80%. Y los salarios apenas un 2%. ¿Cómo queremos que así la gente valore lo que aquí hacemos?
lo aquí decimos. La gente con dinero en este país invierte en oro, en bolsa y en pisos de toda la vida. Yo lo que le pido a este gobierno es que la vivienda, las casas, dejen de ser especulativas, que se invierta, que se pueda intervenir. Señor Rufián, se le ha terminado el tiempo. Presidenta, usted pregunta qué es lo que va a hacer el Gobierno durante estos 2 años que quedan de legislatura. Y efectivamente ha hablado del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera lo que va a hacer es poner encima de la mesa un sistema de financiación autonómica. Hemos propuesto la quita de la deuda. Durante estos 7 años que llevo como presidente del Gobierno hemos aumentado en 300.000 millones de euros la financiación autonómica a las comunidades autónomas. Por seguir con el símil, la señora Díaz, la vicepresidenta segunda, lo que va a hacer es proponer una reducción de la jornada laboral. Y vamos a seguir proponiendo subidas del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, para las trabajadoras y los jóvenes de nuestro país. La señora vicepresidenta de Transición Ecológica lo que va a hacer es proponer un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El señor Álvarez, luchar por causas justas tanto en Ucrania como en Gaza. El señor Bolaños, impulsar una reforma de la justicia. Bueno, con el señor Marlaska estamos pendientes de que estas Cortes Generales por fin puedan desbloquear la modificación de la ley Mordaza. El señor Puente, impulsar, entre otras cuestiones, Rodalíes y también el corredor del Mediterráneo. La señora Alegría, educación. El señor Ereu, pues también todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, por supuesto, claro que sí. Bueno, ¿qué les pasa, señorías? ¿Les molesta que reproduzca lo que están haciendo los ministros y ministras? Efectivamente. El señor Planas defender la PAC en Bruselas, como hizo ayer. El señor Torres impulsar la conferencia de presidentes que vamos a tener en Asturias a finales de año. La señora ministra de Vivienda, efectivamente, impulsar la política de vivienda. ¿Sabe usted que durante este último año, gracias al impulso del Gobierno de España, ha aumentado en un 63% la construcción de vivienda protegida y un 13% solamente la vivienda libre? A usted le parecerá insuficiente, a mí también, pero este es el camino, señoría. La diferencia entre usted y yo, con todos los respetos, es que si fuera por usted, hoy no tendríamos una reforma laboral, porque ustedes entre 0 y 100 prefieren quedarse en 0. El presidente sería tener... Vicepresidenta, un gobierno que no gobierna es un fraude, un gobierno que improvisa es un riesgo y un gobierno que está corroído por la corrupción es una condena para los... ¿Ustedes creen que están legitimados para luchar contra la corrupción? Muchas gracias. En primer lugar, señora Muñoz, la cortesía manda. Enhorabuena por su nombramiento como portavoz de su grupo, pero tengo que decirle que no me extraña su tono. No me extraña, después de haber escuchado durante estos días previos las infames palabras del señor Tellado. Señor Tellado, unas palabras guerra civilistas, con una falta de dignidad de su consideración a las víctimas del franquismo y, evidentemente, al señor Feijóo atacar, insultar al presidente del Gobierno bajo la sombra del limón limonero. Pero claro, ustedes hablan de legitimidades, señora Muñoz, ustedes que tienen un partido con más de 150 imputados en casos de corrupción, con más de 180 condenas solo por este motivo. Ustedes que perdonaron más de 38.000 millones de euros a los evasores fiscales con una amnistía que se declaró inconstitucional. Ustedes que van a ver desfilar en los próximos meses por los juzgados al señor Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, a Ana Mato, a Jorge Fernández Díaz, a Eduardo Zaplana, al señor Montoro. ¿Habla usted, señora Muñoz, de legitimidades? Posiciónese con las medidas anticorrupción que ha presentado este Gobierno y combatan la corrupción con contundencia. Vicepresidenta, no voy a entrar. Hoy voy a hablar de lo que todos los españoles están viendo en sus televisiones. Sí, mire, no se trata solo de honradez, se trata también de coherencia. El señor Sánchez sabía lo de Ábalos y lo tapó. Sabía lo del fiscal general del Estado y lo respaldó. Sabía que en las saunas de su familia política había prostitución y vivió de ello. Sabía lo de Begoña y lo agradeció. Esa es la realidad, señora vicepresidenta. Mire, hoy comparece el señor Sánchez ante el Legislativo y su mujer esta misma mañana comparece ante el Judicial. Esto es la primera vez que pasa en la historia democrática de España, señora vicepresidenta. Y yo le voy a hacer una reflexión para que usted la piense desde el escaño, en silencio. Mire, si cualquiera de nosotros tuviese ahora mismo a su mujer a esta hora compareciendo ante un juzgado por su quinto delito, por malversación y por tráfico de influencias en alguna administración que gobernásemos nosotros, usted cuando se levantase, ¿qué me diría? Piénselo. ¿Usted me pediría la dimisión o usted diría
No se preocupe, señora Muñoz, todos sabemos que les atacan por ser de derechas. Ustedes sabemos que los jueces prevarican. ¿Usted me diría eso? Piénselo. Las imputadas o que declaran en los tribunales, ¿qué diría usted de la señora Ayuso? Tendría que dimitir, ¿verdad, señora Muñoz? O el señor Moreno, que tiene imputados del SA que están en este momento ejerciendo la función. Mire, ustedes, señora Muñoz, el problema es que no actúan con contundencia contra la corrupción. Ustedes cesaron al líder, al señor Casado, cuando denunció la corrupción. Ustedes crean policía patriótica. Hay dos personas que tienen que dar explicación por el mal uso de los recursos públicos, del dinero de todos los españoles. En primer lugar, Begoña Gómez, la mujer del señor Sánchez, que lo tiene que hacer en los juzgados. Y en segundo lugar, usted aquí, en el Parlamento. Señora Presidente, claro, señor Bravo, cuando uno tiene que salir a la palestra a defender lo indefendible, hace intervenciones como la que usted acaba de protagonizar. Primero, usted no se leyó el modelo de financiación que aprobó el Parlamento de Andalucía. Ahí se plantea la condonación de la deuda. Siempre he defendido, no diga que no, después a los periodistas le pasaré la página, no diga que no. Siempre he defendido la condonación de la deuda. Pero es que además usted ha sido consejero de Hacienda. Usted sabe la ventaja que tiene para las comunidades autónomas tener menor carga financiera. La primera, pueden salir a los mercados financieros. Las comunidades en este momento no pueden ejercer el autogobierno. Un autogobierno que, como ustedes no creen en él, les da igual que esté lastrado por el peso de la deuda. Pueden obtener mejores condiciones en sus créditos, pueden obtener mejores intereses y, por tanto, dedicarlo a los servicios públicos. El 70% de la condonación de la deuda, 83.252 millones, van dirigidos a comunidades del Partido Popular. La comunidad a la que más se le perdona deuda es la Comunidad de Valencia. ¿Me puede usted explicar, señor Bravo, cómo los presidentes autonómicos traicionan los intereses de sus territorios para ponerse al dictado de Génova? ¿Cómo es posible que digan que no a algo que es de sentido común? Es difícil. Que diga la verdad es casi imposible, porque tendría que reconocer que la condonación, el cupo separatista y todas las tropelías que hacen es simplemente para que ese señor esté un día más en el gobierno. Esa es la realidad. Señor Bravo, señora vicepresidenta. Cuando uno tiene que defender algo que va contra el sentido común, ¿quién diría que no? A que le perdonen deuda, tiene que mentir y se tiene que referir al presidente del gobierno, señor Bravo, como este señor. Decirle que ustedes con su actitud demuestran dos cosas. La primera, señoría, que me parece especialmente importante, ustedes mienten cuando dicen que este gobierno privilegia a unos territorios frente a otros. Por eso dicen que no a la condonación de la deuda, porque se les cae el argumentario. Y en segundo lugar, señor Bravo, están ustedes solos. No pueden ustedes llegar ni siquiera a este acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, beneficiando al conjunto del territorio. Ustedes están solos, ustedes han elegido a Vox y ustedes están en brazos de Vox. ¿Sabe usted algo de la relación íntima? ¿Sabe usted algo de la relación íntima del señor Zapatero con el cártel criminal que controla Venezuela? Ustedes vergüenza, vergüenza. Para calmar a sus socios, dejan colgados a los aliados europeos en los gastos de defensa o en los aranceles con las empresas chinas. A Ucrania la dicen que la apoyan, pero cuando ustedes llegan ya está todo decidido en Madrid y en Berlín. Cuando usted llega, ni arte ni parte, a escuchar y a callar. Independentistas que quieren que España sea una cosa distinta a lo que es desde hace 500 años, y por la extrema izquierda, que está más cerca del chavismo que de las democracias occidentales. Poca imaginación que me formulan hoy en el Congreso exactamente la misma pregunta que ayer en el Senado. Mire, señoría, ustedes imaginan tampoco un expresidente suyo con un papel relevante internacional que no se pueden imaginar el señor Zapatero siendo llamado para mediar en tantas crisis internacionales. Nunca en democracia ha tenido la política exterior de España tanto peso y tanta influencia como tiene actualmente defendiendo la libertad, la dignidad y a los civiles inocentes en Gaza y en Ucrania.
Nunca en nuestra historia tantos millones de personas en el mundo aplauden la posición del gobierno de España defendiendo al pueblo de Palestina y a los civiles gazatíes. Y nunca ha habido una política exterior de España que acompañe el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles. Y ustedes, señorías del Partido Popular, ¿cuántos más miles de muertos palestinos inocentes necesitan para llamar las cosas por su nombre? ¿Cuántos más gazatíes muertos de hambre para que se conmuevan? Que no le debería dar vergüenza, vergüenza. La imagen que proyectamos es la que resulta de que nos feliciten organizaciones terroristas por nuestra política internacional. La que resulta de que ustedes no hayan dicho nada del español asesinado en Jerusalén. La que resulta de que no haya una portada. La que resulta de que no haya una portada, una fotografía o una crónica en la prensa internacional en los últimos meses que no se refiera a la corrupción del gobierno, del presidente del gobierno. Señor Soria, no se le ha tenido el tiempo. De que esto termine. Tiene usted suerte de ser aforado, porque si no habría que denunciar la mentira y la calumnia que acaba de hacer. Fuimos los primeros en denunciar el crimen de nuestro ciudadano y usted lo sabe. Y usted, señor Feijóo, le permite que juegue con la vida de un español asesinado y mienta sobre la actitud del gobierno. Mire, señor Feijóo, el silencio y la indiferencia son cómplices y van siempre contra las víctimas, también en Gaza. ¿Dónde está su sentido de Estado? ¿Dónde está la defensa de la soberanía de España cuando otros estados la calumnian como ha hecho usted hoy? Y sobre todo, ¿dónde está su alma y su corazón en Gaza? Creo que no tienen. Presidenta, no se equivoque, señor Álvarez, el que tiene suerte de ser aforado es un tal Pedro Sánchez a la vista de las informaciones que se publican en este país. Es usted el ministro de Justicia de un gobierno que es reprendido por la máxima representante del Poder Judicial por sus ataques a los jueces de nuestro país. Su gobierno acumula más de 30 imputados por diversos escándalos, sobre todo de corrupción. Su gobierno ampara a un fiscal general del Estado bajo fianza y camino del banquillo de forma irremediable. Hoy mismo declaran por presunta malversación cometida en la Moncloa la mujer del presidente del gobierno y una asesora que nombró usted y que ahora, qué valiente, dice no conocer absolutamente de nada. Vamos a hablar de ejemplaridad y vamos a hablar también de falta de ejemplaridad. Mire, le voy a leer, porque quiero que consten en el diario de sesiones, las palabras que usted pronunció el pasado sábado. Este puede ser el último curso político de este gobierno, el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debía de haber existido en nuestro país. Esto dijo usted, señor Tellado, el pasado sábado. Y no fue un calentón, no, lo llevaba escrito. Usted sabía lo que quería decir. Hoy aquí, en sede parlamentaria, va a tener la oportunidad de retirar estas palabras, de rectificar esta ofensa, de intentar lavar la mancha sobre la democracia que usted ha proporcionado a tantas miles de víctimas. Señor Tellado, suya es la palabra. Gracias. Estado Franco, el comodín es que cuando están apurados, y el problema hoy es Begoña Gómez, tienen que sacar a Franco. Mire, aquí el único que ha hablado de fosas franquistas es Pedro Sánchez, buscando una cortina de humo y debería darles vergüenza. En el aplauso de algún criminal. Puede ser Otegi, puede ser Hamás. Esa es la vergüenza del gobierno del que usted forma parte, señor Bolaños. Usted la oportunidad de rectificar públicamente, no la ha aprovechado. Ha caído usted, si cabe, en un abismo moral mayor del que las palabras que pronunció el sábado le proporcionaron. Miren, hablemos de ejemplaridad. Este gobierno aprobó la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante para todas aquellas personas que quieran denunciar sin represalias corruptelas, irregularidades. Qué bien le hubiera venido al señor Casado, ¿verdad?, esta autoridad. ¿Estaría usted sentado donde está, señor Tellado, si esta autoridad hubiera existido en el año 2022? Usted ha dicho que hay... Hablemos de ejemplaridad. ¿Es ejemplar
dejar plantado al jefe del Estado, a su majestad el rey, a todo el Poder Judicial, para irte a un mitin a Arganda, la cuna de la Gürtel del Partido Popular de Madrid? ¿Es ejemplar insultar con la fruta en el ámbito y con las formas del Partido Popular más zafio y más corrupto de toda España? ¿Es ejemplar desvelar una conversación privada con el rey que, por cierto, la propia Zarzuela desmintió? Mire, señor Tellado, créame, el Partido Popular y la ejemplaridad no pueden estar más lejos. Gracias. Llama cuando jamás lo felicita el mismo día que asesina a un español. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. Por lo demás, todavía aquí, o ministro de Justicia o difamador de jueces, pero las dos cosas a la vez imposible. Eso sí, no da nombres ni se querella. ¿Qué pasa? ¿Le sobra matonismo y le faltan pruebas? ¿Un lofer, pero solo la puntita? Y ahora díganos, ¿está negociando la reforma a la justicia con un prófugo de la justicia? ¿Piensa trocear el Poder Judicial? Señora presidenta, hoy, señor Álvarez de Toledo, es el día de las segundas oportunidades. Igual usted ni se acuerda, porque usted calumnia y difama cada día. Pero en la última sesión de control, usted me calumnió y usted me difamó. Y llegó el Tribunal Supremo y la puso a usted y a los calumniadores y a los difamadores, a usted y a los calumniadores y a los difamadores de este país, les puso en su sitio. Hoy usted tiene la oportunidad de pedir disculpas públicamente. Puede usted decidir hacerlo, o puede usted decidir que quiere encarcelar a gente inocente simplemente porque no piensan como usted, que no sé muy bien de dónde le viene a usted esa afición. No sé si es de familia, de su familia argentina, de su familia española, pero tiene la oportunidad de pedir disculpas por las difamaciones y las calumnias que me profirió. Tiene usted la palabra, señor Álvarez de Toledo. Llama a los jueces todos los días, es el presidente del gobierno y usted desde la televisión pública. Por lo demás, calla, por tanto, otorga. Ya una institución en pie. Veamos, la Fiscalía. En manos de un presunto delincuente que invoca la verdad, dice, mientras destruye pruebas y que ahora pretende ejercer desde el banquillo. Por cierto, ¿quién va a pagar la fianza? ¿El que presume de controlar la Fiscalía o usted mismo? La corona. Esa que según a usted el PP no respeta, pero ¿cómo se atreve? Y por último, la presidencia del gobierno, una institución demacrada. Mírenlo, llegó como adalid de la limpieza y hoy su mujer declara por el 5º delito de corrupción. Ha perdido usted la oportunidad de pedir disculpas. Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y era previsible, porque usted era previsible una... Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Ruego silencio, por favor. El ministro está en el uso de la palabra en este momento. Cuando quiera. Gracias. Una difamadora y una embustera, porque la soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. Una embustera que tampoco pidió disculpas por propagar el bulo del 11 de marzo. ¿Se acuerda, señor Álvarez de Toledo, cuando usted decía que el 11 de marzo lo había cometido el gobierno socialista, el CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil? Lo dejó hasta por escrito. Y hablando de respeto a los jueces, ¿se acuerda usted del magistrado Gómez Bermúdez? Era el magistrado instructor del 11M. ¿Se acuerda del juicio paralelo que con patrañas, con mentiras, con embustes y con difamaciones usted le hizo? Pero si hasta llegó a decir que quedaran en libertad los terroristas porque según sus patrañas no había pruebas para encarcelarles. Esa es usted. Es inexplicable que usted sea diputada del Partido Popular, porque usted representa la cara del bulo, la cara del embuste, la cara de la difamación, y hoy lo ha demostrado. Yo le pido, señor Feijóo, que apueste por perfiles de personas que sean respetuosas, que apuesten por el diálogo, que no fomenten la crispación, que no hayan propagado el peor, el más cruel de los bulos en nuestro país, que es el 11M. Hoy la señora Álvarez de Toledo se ha retratado como lo que es, una difamadora, y lo sigue haciendo a diario. Gracias. Les pido un poco de respeto a todos y a todas, por favor. Por favor.
Tiene la palabra la señora María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que es la que formula la pregunta. Cuando quiera. Señor ministro, ¿cree usted que lo que hace es bueno para los españoles? ¿Y la presidenta va a borrar los insultos del ministro o hay escalas en la preferencia del respeto que usted reclama? Señora presidenta, le agradezco, señora Millán, esa comunión que usted demuestra del Partido Popular y Vox, suya con la señora Álvarez de Toledo. Son ustedes fronterizos, son ustedes lo mismo, ustedes se dedican todos a la difamación y, por tanto, es normal que se defiendan unos a otros y otros a los unos. Y, por cierto, si alguien no quiere que le llamen embustero, pues que retire los bulos sobre el 11M o sobre mí mismo que ha practicado en esta misma sede parlamentaria. Es bien sencillo. Le respondo a su pregunta, señora Millán. Pregunta por las políticas del Gobierno y si son buenas o son malas para la ciudadanía. ¿Usted cree que multiplicar por 7 el crecimiento económico de la Unión Europea es bueno? ¿Cree que haya en España por fin 22 millones de ocupados es bueno? ¿Cree que es bueno que la pensión media en nuestro país, que era de 1.082 euros cuando llegamos al Gobierno, hoy esté por encima de 1.500 euros? ¿Cree que es bueno que haya 2.500 millones de euros para becas, para igualdad de oportunidades, para gente que su renta familiar no le permitiría estudiar? ¿Cree que es bueno que establezcamos unas becas, las becas SERE, también para poder opositar a juez, a fiscal, abogado del Estado o a letrado de la Administración de Justicia, para rentas medias y bajas? ¿Cree que es positivo que hayamos subido el salario mínimo? ¿Cree que es positivo que hayamos subido las pensiones? Imagino que le parecerá que no, que nada de esto es positivo. Porque ¿cuál es el programa de Vox? Privatizar la sanidad pública, privatizar el sistema de pensiones y bajar los impuestos a los 1.000 millonarios. Porque no nos equivoquemos, ustedes, Vox, lo que son los siervos de los 1.000 millonarios en esta Cámara. Gracias. Usted en particular trabaja para transformar el Estado de Derecho en un Estado de privilegios al servicio de los suyos, concretamente al del fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo. Millán, le agradezco mucho que difunda mi pensamiento. Efectivamente, en 2027 los españoles votarán y el dilema será o socialdemocracia o barbarie. O apoyamos el aumento de las becas, el aumento de las pensiones, el aumento del salario mínimo, el crecimiento económico, la prosperidad compartida, que tengamos un Estado que sea justo, que sea digno, o un gobierno reaccionario protagonizado por dos almas gemelas que son Partido Popular y Vox. Ustedes son aquí, en esta Cámara, los representantes de los autoritarios y de los 1.000 millonarios. Por eso atacan a los débiles. Intentan bombardear un barco lleno de gente inocente, se acaban insultando y faltando el respeto a las personas trans, intentan acabar con niños que no tienen padres y que están en nuestro país. Ese odio que ustedes generan cada día no es un muro, es una escalera al infierno, la que ya vivió España durante 40 años y a la que no queremos volver en 2027. Gracias. Mire, señor ministro, cuando el presidente del Gobierno atacó a los jueces en una reciente entrevista diciendo que hacen política, realmente lo que le estaba recordando a usted son los deberes pendientes para este nuevo curso político. Su agenda está marcada por la exigencia de terminar como sea con esas investigaciones judiciales que afectan a la familia del presidente del Gobierno. Del plan que han urdido para lograrlo, le voy a citar 3 intentos. El primero, hacer desaparecer las acusaciones populares. Objetivo, la impunidad para Begoña Gómez, para la mujer del presidente. Bien, hoy nuevamente en Plaza de Castilla. Y ya son 5 los delitos presuntamente cometidos por corrupción. Creo que cada uno nos tenemos que preguntar a diario cómo podemos mejorar, qué podemos hacer nosotros por mejorar la calidad de nuestra democracia. Ustedes en el Partido Popular, desde luego, no hacen demasiado, porque, créame, las calumnias, las difamaciones, las mentiras, las exageraciones, pisotear cada día la presunción de inocencia, manchar el nombre de personas honestas y honradas, no es un camino, desde luego, para poder mejorar nuestra democracia. Yo creo que la institucionalidad es otra cosa. Ser profundamente democrático es respetar la legitimidad de los gobiernos. Y a ustedes eso, desde hace 7 años, les viene faltando. Ser institucional y, por tanto, democrático es no faltar el respeto al jefe del Estado, al rey, dándole un plantón para irse a un mitin en la cuna de la Gürtel. Y también le digo que, desde luego, al Partido Popular lo que le falta es respeto y educación con los adversarios y con los que no pensamos como ustedes. Gracias. No pueden ni van a poder controlar.
Gracias, señora presidenta. Mire, yo lamento, de verdad, señora Gamarra, que en este Partido Popular del señor Feijóo impere la descalificación, impere el insulto, impere lo que usted, señor Feijóo, ha decidido que impere. Porque en el último congreso que tuvieron el pasado verano, usted eligió a los líderes, a los dirigentes más extremistas, más faltones, más difamadores, más calumniadores. Y ese es el Partido Popular que hoy tienen, el que usted decidió. Podía haber elegido personas que fomenten el diálogo, que fomenten los acuerdos, como acuerdos hemos llegado incluso con usted, señora Gamarra, para reformar la Constitución, la primera reforma social de la Constitución, usted y yo. Y sin embargo, usted, señor Feijóo, decidió apostar por los perfiles más extremistas. Y yo le digo que a todos esos dirigentes del Partido Popular que no están de acuerdo en esta deriva ultra del Partido Popular, que no están de acuerdo con los insultos, con faltar el respeto, con la difamación, con perseguir a las familias de los dirigentes públicos, que hagan dentro del partido una defensa de la democracia, dentro del Partido Popular, una defensa de la democracia. Les voy a decir algo. Están ustedes jugándose su autonomía como proyecto político, están ustedes en brazos de Vox, porque su discurso es el de Vox, sus patrañas son las de Vox, sus calumnias son las de Vox y, por tanto, si ustedes se parecen tanto a Vox, están en manos de la ultraderecha. Gracias. Diario de sesiones ni sus insultos, señor Bolaño, van a tapar la realidad de hoy, que es la señora del presidente del Gobierno declarando en sede judicial. Así que tenga usted un poco de decoro, que es ministro de Justicia de España. Señor Marín, si usted vive en 2012, yo le recomiendo que viva en 2025 y la realidad de 2025. ¿Y cuál es el fenómeno migratorio en 2025? El señor Feijóo dijo que España tenía que aprender de las políticas migratorias de países como Italia o como Grecia. Le voy a referir los datos que ha dicho el presidente esta mañana. En lo que vamos de años, España en migración irregular ha reducido un 36%. Tenemos la mitad de migrantes irregulares por mar que Italia y tenemos el 50% menos por mar migrantes irregulares que Grecia. No sé quién tiene que aprender. Yo no me meto con las políticas migratorias ni de Italia ni de Grecia, porque soy lo suficientemente responsable para trabajar conjuntamente en Europa, que es lo que estamos haciendo ante un fenómeno absolutamente complejo. Y lo que no evita luchar contra esas mafias, que creo que estamos siendo efectivos, luchar y trabajar, como se ha dicho, por una migración legal, segura y ordenada que la necesitamos en Europa. Muchas gracias. ¿O no saben? Convoque elecciones, que ya lo haremos nosotros. Señor Marín, lo primero, lo último que ha dicho, por ahora no es competencia del Ministerio del Interior convocar elecciones, igual en otras épocas pasadas era competencia. Pero le diré, lo que usted ha referido es lo que está haciendo este Gobierno durante los últimos 7 años. Más policías, más guardias civiles también para proteger nuestras fronteras, mejor remunerados, un 40%, gestionando mucho mejor la migración irregular. Al señor Feijóo, como he dicho anteriormente, solo le he escuchado yo hacer referencia a las políticas migratorias de Italia y de Grecia y le vuelvo a subrayar los resultados de este año en cuanto a la migración irregular. Y trabajando en Europa, por supuesto, y en origen y con los países de origen y tránsito, que es lo que está haciendo España desde hace 7 años y somos un ejemplo en Europa. Usted no conocerá ni políticas ni en Italia ni en Grecia que tenga Guardia Civil, Policía Nacional, trabajando en países como Senegal, como Mauritania, como Gambia, como Níger, como Mali. Eso, trabajar ahí, trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad de los países de origen y tránsito, luchando contra las mafias, desarticulando, evitando que el 40% de las salidas irregulares vengan, salvando vidas, porque esto es salvar vidas. Y desde luego, luchando por una migración, como le he dicho, legal, segura y ordenada. Porque ustedes eso callan. Esa es la política integral a un fenómeno complejo que ustedes desconocen. Muchas gracias. Y Deportes, y la fórmula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Hoy, ministra, le pregunto por la relación que tiene su gobierno con la verdad. Muchas gracias, señor de los Santos. Señora ministra. Pues la respuesta es clara, absoluta. La relación de este Gobierno con la verdad y la libertad de expresión, absoluta. Tan absoluta como la relación de su partido con la mentira y el insulto.
Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado. Pues mire, señora Alegría, se lo pregunto porque, dada su mendacidad compulsiva y ahora que en esta casa se han sumado a su deriva totalitaria de corte bolivariano, tan del gusto del presidente Zapatero, intentando cerrar las puertas a los periodistas que no piensan como ustedes, nos preocupa precisamente eso, que su manera de hacer política, que está basada absoluta y completamente en la mentira, sea un retroceso a la dictadura franquista. Por eso hablan ustedes tanto de Franco, porque cada día se parecen más a él con sus políticas inaceptables. Y qué oportuno, señora ministra, este cambio de reglamento, que además, como ustedes todo lo hacen mal, ni siquiera han sido capaces de dejar a quienes pretendían fuera, cerrando las puertas a algunos de sus palmeros, que digo yo, después de las informaciones del Español de este fin de semana en las que quedaba reflejado cómo el señor Sánchez era un abolicionista de día y por la noche un partícipe a título lucrativo de los negocios de prostitución de la familia de la pentaimputada señora Begoña Gómez, pues que igual ustedes también le cierran las puertas a los extraordinarios periodistas de este medio, por mucho que el señor Pachi López diga que no los lea, por más que la información al otro señor López, don Óscar, le pareciera interesantísima para no hace tanto intentar descabalgar al señor Sánchez de la carrera presidencial. Pero claro, todo esto ocurre, toda su dictadura permanente, mientras que 8.300.000 estudiantes vuelven a las aulas con una ley educativa sectaria y mediocre que ha hecho que de todos los países de la OCDE estemos a la cola en matemáticas y en comprensión lectora. ¿Por qué? Porque usted no hace nada. Bueno, sí, mentir desde el púlpito de la Moncloa y a garrotazos intentar hacerse un hueco en el Partido Socialista de Aragón, arrinconando a los afines al señor Lambán o haciendo lo que haga falta, porque no se olviden, la señora Alegría quiere suceder al señor Sánchez. Y mientras tanto, usted no ha pedido disculpas por el invento del magnicidio que señalaba un representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes no tienen límites, de blanquear terroristas a utilizar el dinero de todos para contratar a mujeres prostituidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quiera. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que, señor de los Santos, le estaba escuchando y no salgo de mi asombro. Después de haber sido usted protagonista de uno de los capítulos más lamentables este verano, ¿de verdad me viene usted con esta pregunta? Yo pensaba que le iba a quedar a usted algo de pudor y la iba a retirar. Pero mire, ya que quiere usted hablar de verdad, la verdad es que usted tiene la cara como el cemento armado y a estas alturas todavía no ha encontrado ni un solo minuto para rectificar sus insultos o al menos pedir disculpas. Pero fíjese, habla usted también de libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión defiende exactamente usted? ¿La que le ha permitido llamar mujer prostituida a una analista política que colabora con Televisión Española? Porque claro, si esa es la libertad de expresión que usted defiende, señor de los Santos, no me espere ni hoy ni mañana. Y hombre, y huelga decir que esas palabras carecen de absoluto respeto, educación, y luego, hombre, lo más sangrante es que esos insultos y esas palabras vienen nada más y nada menos que del vicesecretario general del Partido Popular de Igualdad y de Educación. Vaya insulto a la inteligencia de todos los españoles. Pero mire, luego le voy a decir otra cosa, señor de los Santos. Yo le voy escuchando miércoles a miércoles en las sesiones de control y yo le veo que viene usted con una posición muy envalentonada, con un lenguaje muy ampuloso, muy engolado. Y, sin embargo, no deja de llamarme la atención que usted, por ejemplo, ha rechazado la invitación que le hizo Televisión Española para poder acudir a esa cadena a explicar la verdad que, según usted, escondía en esas palabras. Bueno, pues no solamente no va a Televisión Española, rechaza la invitación para decir lo que dijo, los insultos que profirió, sino que además ha pedido que rectifique el que fue insultado, porque el que insulta no lo va a hacer. Mire, señor de los Santos, lo que está claro es que con su actitud y con sus palabras usted se ha convertido en un digno heredero de Torrente, en las formas y en el fondo. Es absolutamente lamentable.
Thank you.